Los casos fallidos o las limitaciones de la autorregulación gremial condujeron pues a esos esquemas de cartelización que dieron lugar a la ley Sherman de 1890. De todos modos, en esos 20 años previos a la ley Sherman y al establecimiento de una autoridad contra la cartelización, la Antitrust Commission, los esfuerzos de autorregulación se habían convertido en carteles que los conocemos, digamos, nosotros hemos perdido por asociar o identificar mucho la palabra cartel con el narcotráfico, hemos perdido el sentido muchas veces de lo que es un cartel desde el punto de vista económico y de pronto la economía nuestra está más cartelizada de lo que imaginamos, pero no nos damos cuenta porque estamos pensando en carteles más pensando en el tema del narcotráfico. Sí. Paso. Los excesos posteriores de las empresas de ferrocarriles intentando la captura, cuando se estableció la comisión contra los monopolios y cuando se implementó la ley Sherman, el cambio de énfasis de las empresas de ferrocarriles fue a la captura del regulador. Esto es normal. El intento de capturar el regulador, la autoridad reguladora y la autoridad de supervisión. Y lo lograron muchas veces. Y en las 2 primeras décadas del siglo XX, la industria de ferrocarriles tiene una actividad muy intensa de lobby para conseguir ajustes de tarifas, cuestionar la fijación de tarifas máximas, responder las acusaciones de ineficiencia que le hacían los grandes usuarios de carga. El conflicto de grupos de interés era el conflicto entre los grandes usuarios de carga, básicamente agrícolas, que estaban en la bolsa de Chicago, que es una bolsa agrícola, los grandes usuarios de los ferrocarriles eran los que querían transportar productos agrícolas y el enfrentamiento por tarifas y por interconexión, por requerimientos de interconexión, era frecuente con los grandes de los ferrocarriles. Todo eso condujo en Estados Unidos a la expedición de la Ley de Transporte de 1920, en la que se fijó explícitamente que las empresas de transporte podían asegurarse ganancias entre el 5.5 y el 6% sobre sus activos. Y mucho del régimen de la regulación en Estados Unidos en todo el siglo XX fue una regulación así. Las empresas pueden asegurarse una ganancia sobre activos de tanto, en unos sectores 5%, 5,5%, 6%, etcétera. Bien. A principios del siglo XX, frente a esos varones Robert Barons de los ferrocarriles, emergió en el sector de comunicaciones un liderazgo muy inteligente, que es el liderazgo de Teodoro Bale en la AT&T. La ATT o AT&T, el monopolio de teléfonos de los Estados Unidos prácticamente todo el siglo XX, tuvo una perspectiva de cooperación, una perspectiva, en realidad Teodoro Bale mostró las ventajas que en ese contexto tenía un monopolio. O sea, frente a una cantidad enorme de pequeñas empresas de teléfonos locales
que no podían interconectarse, lo que Teodoro Bey le mostró a los usuarios, primero que todo, a los ciudadanos también, y al gobierno, es que un monopolio era más eficiente y que ese monopolio se podía autorregular, y se podía autorregular para mantener unas tarifas razonables, unas ganancias, unos rendimientos razonables también de acuerdo con el capital, que podía mantener unos estándares de prestación del servicio y, sobre todo, que podía garantizar la universalidad y continuidad del servicio. Y por eso, Teodoro Bey en los Estados Unidos es como una figura de lo que puede ser el liderazgo empresarial. Y prácticamente eso nos acompañó todo el siglo XX. Yo creo que, bueno, muchos de los que estamos acá conocimos la AT&T, la AT&T, o sea, la empresa de teléfonos del mundo. En Alemania ocurrió lo mismo en el sector de electricidad. En Alemania, una empresa de electricidad asoció los municipios y el sector privado. Esa empresa se mantuvo en Alemania, esa empresa de energía eléctrica se mantuvo en Alemania prácticamente todo el siglo XX y resistió 2 guerras mundiales, el régimen nazi, la posguerra, la Guerra Fría, todo pasó en Alemania. Había una empresa de servicios de electricidad, o sea, eléctrica, que igual que lo que hizo Teodoro Bey con los teléfonos de los Estados Unidos, con AT&T, esta empresa consiguió unos niveles de cooperación con los municipios y un régimen de autorregulación. Un régimen de autorregulación aceptable para el gobierno, aceptable para los usuarios, aceptable para los ciudadanos. Ese era Hugo Stines, es el caso de la RWE, de la empresa de electricidad de Alemania. O sea, estos líderes corporativos como Teodoro Bey o como Hugo Stines, que trascendieron las perspectivas de los intereses de corto plazo de sus empresas y ayudaron a crear marcos institucionales que marcaron la provisión de infraestructura y servicios en sus países por todo el siglo XX. En 2 países verdaderamente líderes en sus campos, en el campo de comunicaciones, de telefonía, los Estados Unidos, y en el campo de electricidad, Alemania. O sea, una estrategia de autorregulación corporativa que permite a una empresa convertirse en líder, incluso de crear el marco institucional al cual se va a sujetar, tanto por la vía de la autorregulación como por la vía de las regulaciones estatales. Dice Meyer sobre la RWE que los nazis intentaron nacionalizar la RWE y no pudieron. ¿Cuántas cosas no pudo hacer Hitler, pero no pudo nacionalizar esa empresa? Es una estrategia para hacer a los consumidores industriales y residenciales partícipes de esas oportunidades a que se refería el doctor Velilla, de las economías de escala, de la integración, en fin, permite crear un ambiente de credibilidad y de salvaguardias contra los posibles excesos que uno en principio consideraría que son propios de un monopolio.
siguiente tema, el tema de la captura del regulador. Estamos viendo cómo hay unos líderes con visión, aún desde el sector privado, y el otro, los que capturan al regulador, al legislador y al regulador para sacar ventajas de corto plazo en desmedro de los usuarios, como se dice, hartando a los usuarios, fastidiando a los usuarios, molestando a los usuarios. Yo creo que muchos de ustedes experimentan como yo, prender este teléfono celular y que siempre diga buscando red. ¿A ustedes les pasa como a mí? Constantemente. Nos está hartando a los usuarios, nos tiene fastidiados, nos tiene molestos, nos tiene irritados. ¿No es cierto? ¿Es así? Pues, para anticiparme a algo que iba en la parte conclusiva, la Organización de Cooperación y Desarrollo acaba de publicar un informe sobre las telecomunicaciones en Colombia y concluye eso. No, está mal el servicio de telecomunicaciones en Colombia. Hay dos grandes operadores. Hace 2 o 3 semanas salió la noticia. ¿Ustedes qué noticia escucharon hace 2 o 3 semanas? Se van a terminar o eliminar las cláusulas de permanencia. ¿Sí? Bueno, esa fue la noticia que sacaron los medios, ¿cierto? Esa es la que salió en los medios. Pero la noticia de ese día no era esa. La noticia de ese día era que ese día le estaban renovando las licencias a estas 2 maravillas de operadores por 10 años. O sea que todos los que estamos acá quedamos dependiendo de estas 2 maravillas de operadores por 10 años más. Pero entonces, la noticia que todos vimos fue: se van a eliminar las cláusulas de permanencia. ¿Es cierto? Este tema que los gringos llaman, en inglés los llaman el political feedback, entonces el cansancio del usuario, cuando el usuario se agota y a veces sobrereacciona. Es el error de estas visiones de corto plazo, de estas visiones que solo ven el interés inmediato, que agotan al ciudadano común. O sea, ignorar el potencial político de la insatisfacción del usuario y el peso que a largo plazo esa insatisfacción del usuario ha tenido en la dinámica de la regulación, ha conducido en todo el mundo a grandes fiascos a inversionistas de infraestructura y servicios públicos. Lo quieren ganar todo. Llega un momento en que la gente se agota y la reacción política es muy grande, el political feedback es muy grande. Por otra parte, como dije antes, las experiencias más exitosas de grandes emprendimientos de infraestructura y servicios públicos están asociadas con un esfuerzo de autorregulación corporativa y de autorregulación gremial. Y esos líderes corporativos o gremiales que han entendido los riesgos políticos y de negocios de desestimar al usuario han contribuido a crear esquemas de regulación, de corregulación y de autorregulación duraderos, haciendo de la infraestructura un buen negocio para ellos y un buen negocio para todos. O sea, el entendimiento del negocio como un juego de suma positiva en que deben ganar proveedores y usuarios,
ha permitido esos sólidos arreglos regulatorios y de autorregulación que, como dije antes, resistieron guerras mundiales, turbulencias políticas y crisis económicas de envergadura. Déjeme, antes de terminar, una referencia a los servicios de agua y saneamiento. Bueno, pues hemos hecho referencia a los trenes, a la electricidad, a comunicaciones, una referencia a los servicios de agua y saneamiento. En Colombia, bueno, en Latinoamérica en general, inicialmente fueron servicios de pequeños proveedores, de municipios o de privados. En los 30 emergió, en la época fundacional de construcción de grandes sistemas de acueducto, emergió en Argentina una empresa que fue un ícono, una referencia importante en toda Latinoamérica, se llamaba Obras Sanitarias de la Nación. Obras Sanitarias de la Nación, OSN, es una referencia fundamental. Si alguien llegaba a Buenos Aires, pues se oía de Obras Sanitarias de la Nación, de los edificios mismos de Obras Sanitarias de la Nación, icónicos realmente. Nosotros en Colombia creamos el Fondo de Fomento Municipal también en los 30 y en el año 57 convertimos el Fondo de Fomento Municipal en el Instituto Nacional de Fomento Municipal, el ISFOPAL. A mí me tocó, redactando el Decreto Ley 77 de 1987, yo no sé si ustedes recuerdan algunos, fue el Estatuto de Descentralización. Me tocó escribir 3 rengloncitos que dicen: suprímese el Instituto Nacional de Fomento Municipal, punto. En adelante solo podrá realizar las operaciones conducentes a su propia liquidación, punto. El presidente de la República nombrará un director raya liquidador del ISFOPAL. Eso lo escribimos a medianoche cuando se vencían las facultades extraordinarias que le había dado al presidente Barco la Ley 12 de 1986. Una entidad de 14.000 empleados. Tenía 100 empresas entre lo que se llamaban las EMPOS y las ACUAS. En realidad, con ese acto nosotros estábamos cerrando una etapa de centralización